Bienvenidos de nuevo a los amigos teleaudientes de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Estoy con Juan Carlos Ramírez España grabando una segunda versión de un programa que queremos que todos puedan apreciar y valorar desde el punto de vista de lo que es la cultura contra la corrupción y no como él lo plantea, de que no le gusta que se hable de la lucha contra la corrupción. Entonces, no se trata de luchar, sino de generar cultura, de dejar un nuevo entorno, un ambiente cultural más propicio para que podamos ser íntegros en la vida y específicamente en este caso del manejo de las cosas públicas, desde el gobierno, desde las empresas, porque estamos hablando, para entrar en materia después de esta pausa, de las tres líneas estratégicas que se plantea. Es un estudio que Juan Carlos Ramírez España ha hecho y ha planteado estas estrategias, inclusive, no mencionemos nombres, pero se las ha planteado inclusive a candidatos presidenciales y no les ha gustado. No tiene por qué gustarles. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Juan Carlos, de nuevo, mil gracias. Entonces, entremos en materia para que les expliquemos a los amigos de Puntos de Vista cuáles son esas tres líneas estratégicas y retomemos el tema de la sanción social, que es la que hacemos los ciudadanos, los periodistas, la gente que no tiene que ver con el gobierno ni con el poder, ¿cierto? O sea, los de a pie limpio, los que estamos caminando por las calles. La sanción administrativa que se ejerce desde la administración pública, ¿cierto? De las procuradurías, en fin. Y la sanción penal que la ejerce la justicia, específicamente la fiscalía y los tribunales. Doctor Luis, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Hablemos en materia de lo que se propone desde la humildad de la investigación. Esto no es una rajatabla, pero sí queremos hacer esto para que la gente empiece a hablar. Entonces, las tres líneas son sanción, que corresponde a una actuación en donde hay tres subbases, digamos, sublíneas que son administrativas, sociales y penales. Sí. En el tema administrativo, rápidamente podemos decir lo siguiente: hay que reglamentar la Ley 2195 del 2022 y la reglamentación, bien particular, la tenía que hacer la Secretaría de Transparencia. De la Presidencia de la República. Presidencia de la República, hoy en día cuestionada entre paréntesis. Que pasó a ser consejería y ahorita realmente es una oficina cerca a la oficina del presidente y que no actúa mucho. Pero es necesario hacer la reglamentación. ¿Por qué? Porque allí se incluyó, por ejemplo, todo lo que es la obligatoriedad de los planes de transparencia y ética pública, por ejemplo, y ellos no lo han reglamentado. ¿Por qué? Pues porque no han querido. El teleaudiente puede estar dándole la respuesta, está pensando en este momento diciendo Sí. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque no bueno, conviene. es lo que piense la gente. Otro punto importante, el fortalecimiento del control interno de las entidades públicas. Hoy en día el oficial o la persona que ejerce control interno de las entidades públicas es una persona pues, que no tiene dientes, realmente eso un saludo a la bandera. Sí, tiene más dientes el gusano de guayaba, pues que no hace nada. Yo conocí a un director de control interno de la administración donde, no lo menciono con nombre propio porque no se trata de satanizar a nadie, se ufanaba de que el 95% que la administración municipal había sido calificada con el 95% de transparencia. Sí, pero es que imagínese que antes de la ley 2195 todo el mundo hablaba de un plan de transparencia y lo que hacían era llenar un cuadro de Excel, sí. Y si tú colocas unos datos, eso te da una calificación y puede llegar hasta el 99 y hasta el 100. De acuerdo. Pero hoy en día es distinto. Aclaro, no es que los de control interno no hagan nada, aclaro y ofrezco disculpas por eso. Pero lo que yo veo es que no tienen ninguna capacidad ni técnica ni jurídica para actuar. O sea, son realmente muy débiles, porque además lo general es que son cargos políticos. Y son notarios, simplemente. Exacto.
Otro tema dentro de la sanción administrativa es la creación de la lista de la corrupción, así como se crea la OFAC, como se crea el Data Crédito. Las listas negras. Unas listas que eso realmente es muy cuestionado por el tema de la habeas data y entonces el derecho al buen nombre, pero yo creo que también la sociedad tiene que entrar a hablar el buen nombre, ¿qué significa? El buen nombre tiene que tener una condición y no necesariamente la condición de haber cometido actos de corrupción reiterativamente, repitiendo las mismas. Son los mismos nombres que cambian y lo único que cambian es el NIT porque ya antes era sociedad tal, ahora es sociedad para tal y después es sociedad para tal por cual y así se convirtió esto. Entonces, esas son 3 propuestas y que la gente que aparezca en esta lista por lo menos se quede 5 años, no tanto como para que se excluyan de algunas cosas inicialmente, pero sí para que la gente tenga en cuenta con quién está realizando sus negocios. En la parte penal, es muy importante entender que en el Código Penal no hay una definición clara del delito de corrupción. Es decir, la corrupción es una mención, se supone que es un texto, pero cuando usted revisa el Código Penal no encuentra nada. Hay una cantidad de delitos conexos, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, receptación, concusión, todo lo que usted quiera. Pero no existe el delito de corrupción, salvo el delito de corrupción privada, que fue una imposición de la OCDE en su momento para que se modificara el Código Penal y quedó como delito de corrupción. El otro concepto de corrupción habla de corrupción al sufragante y el otro concepto es de corrupción en el tema de los medicamentos. Son las 3 líneas en donde se habla de corrupción. Es decir, hoy en Colombia existe corrupción privada, pero no existe corrupción pública. Entonces, pero todo el mundo tiene en su cabeza que la corrupción es pública. Entonces, miren la paradoja. Y contra eso fue que la gente votó en la famosa consulta anticorrupción, que los que votamos perdimos porque sí, el país que tanto se queja de la corrupción no salió a votar tan masivamente como se esperaba. Inclusive la misma votación de casi 11 millones de votos sorprendió, sí, eran muchos. Pero y el presidente Duque salió a reconocer que sí, que era mucha gente y se comprometió a muchas cosas y no cumplió ninguna al respecto. Entonces, otra propuesta es la eliminación de la casa por cárcel sin importar el tiempo de condena. ¿Por qué? Ustedes saben que hay unos delitos que si no superan cierto tiempo, entonces usted tiene derecho a la casa por cárcel. No, yo creo que los delitos de corrupción deben ser sí o sí en intramural. No debe haber otra opción. Ahí no debe haber, que yo hablé, que yo ayude, que yo estudie. Si siguen delinquiendo desde la cárcel, pues con mayor razón desde la casa. Entonces, para que no nos digamos mentiras. Estamos hablando de propuestas claras, no estamos hablando aquí de especulaciones o de locuración. Y lo otro... En materia penal, seguimos en materia penal. Y lo otro es legislar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Fundamental, eso se ha venido trabajando, pero hay que entenderlo. La gente dice, pero ¿cómo así? Entonces se van a llevar el NIT para la cárcel. No, esto es un tema mucho más profundo y existen ya regulaciones la americana tiene una legislación penal contra las personas jurídicas, en Europa ya se habla más fuerte de eso, en Brasil, que son, digamos, los que van avanzando. ¿En cabeza de quién? ¿Del representante legal, por lo menos? No. Primero se identifica, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de la sociedad. Si la sociedad no ha generado dinámicas culturales de cambio o lo que se llama, por ejemplo, el proceso de compliance, el proceso de integridad al interior de la empresa y se comete un delito, si la empresa no ha hecho eso, la empresa empieza a tener sanciones económicas y penales. O sea, penales es que queda encerrada, entre comillas, para poder participar en negocios, cualquier negocio, sin estar vigilada todo el tiempo. Todos los negocios de ellos casi que tienen una auditoría especial. Entonces hay una restricción de movimiento como empresa. Eso es una dinámica un poco más profunda. Sí, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. De hecho, por ejemplo, se reconoce, Siemens tuvo una sanción penal y esa sanción le costó más de $500 millones y ellos de esos 500 millones tuvieron que destinar más de $150 millones
para la Escuela Internacional Anticorrupción de las De Naciones acuerdo. Unidas. Yo recuerdo que de caso Siemens, un alto funcionario de EPM, cuando yo trabajé en la Telefónica de Pereira, entre los años 90 precisamente, un alto funcionario de la EPM de Medellín decía que en Medellín no gustaban de enviar funcionarios a Alemania a capacitaciones de la Siemens porque Siemens tenía presupuesto. En el presupuesto de Siemens había un presupuesto para la corrupción. Para la corrupción. Y hay empresas que tienen presupuesto para la Así corrupción. es. O sea, separan una parte de sus recursos para decir, hay que comprar a fulano de tal, ese negocio se hace, pero sí le damos una plática a fulano de tal y Así cosas por el es. estilo. Listo. Y en las sanciones sociales la propuesta es la primera: los condenados por corrupción deberían obligatoriamente certificar mínimo 500 horas de estudios de cultura contra la corrupción. Ajá. O sea, no es que yo entro de una vez a ser pastor de una iglesia o entro a ser administrador de empresas intramural. Yo creo que tiene que trabajarse un proyecto de 500 horas, así como hacer un curso tipo SENA, digámoslo así. Ni siquiera, Y pues, perdóneme, servicio social, sino cultura contra la no, corrupción. cultura contra las 500 horas de investigación y trabajo que lo certifiquen. Y además, publicar en mínimo 3 redes sociales videos donde ellos siempre manifiesten el tema de la no repetición del delito. O sea, esa es una sanción social fuerte porque entonces ya se van a exponer y la gente dice, si usted comete un delito, le va a tocar pararse en una cámara y decir, oiga, lo siento, yo me equivoqué y quiero... Como decía el catecismo del Padre Astete, si mal no recuerdo, es reconocimiento de la culpa y contrición de corazón. Sí, pero es que es una culpa. Ahora vemos en la JEP que se paran y dice, sí, yo metí a 500 personas y bueno, chao, que le vaya bien. Lo vemos en la esquina o... Bueno, acaba de aquí es conocerse en el periodismo internacional el caso de una famosísima empresaria vietnamita, la más importante, la más de las más Sí. en materia de negocios en Vietnam y en el Lejano Oriente, que fue condenada a muerte. Quiero que me hable sobre eso, si está contemplado dentro de sus 3 líneas estratégicas de sanción, recordando siempre que en Colombia la Constitución Nacional prohíbe la pena de muerte, obviamente como presupuesto anticipado. Fue condenada a muerte por corrupción. Después de esta pausa del doctor Juan Carlos Ramírez España, aquí en Puntos de Vista. Las cosas que te puedes perder por estar haciendo una fila. La próxima vez, compra tus entradas en la tienda de servicios. Es mucho más fácil, más simple. Ingresa a mi.confamiliar.com. Selecciona comprar entradas. Pon la fecha de tu visita al parque. Digita los datos de las personas que ingresarán. Y finalmente puedes pagar. Parque con Sotá, un lugar para ser feliz y darte cuenta. Mauricio, que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Hablando sobre el tema de la pena de muerte en delitos de corrupción, realmente no creo que sea la solución. La verdad es que en China también existe la pena de muerte. En Filipinas también se ha generado pena de muerte, en muchas partes del mundo, y realmente no es la solución. Esto pues, ya es otro tema un poco más profundo. Por eso propongo la cultura contra la corrupción. La pena de muerte en Colombia, además de que no es constitucionalmente válida, tampoco es aceptada. Seguramente la gente no va a comparar, dice, bueno, ¿quién merece más la pena de muerte? ¿Un garabito, que ya murió, o un señor de apellido Tapias cualquiera? Un señor cualquiera de apellido Tapias. ¿Cuál merece la pena de muerte? La gente creo que tendría una balanza diferente ahí y surge la emocionalidad.
Entonces, esa es como mi apreciación. Yo creo que llegar a la pena de muerte por delitos de corrupción no va a solucionar el problema, ni lo va a solucionar acá, como no lo ha solucionado en China, como no lo soluciona en ningún país. Además queda siempre el beneficio de la duda razonable. Se conocen casos de personas que han sido llevadas en Estados Unidos a la pena de muerte y con los años decían que era inocente. Entonces ahí siempre tiene que quedar la famosa duda razonable. Uno. Y dos, pues sí, condenan a la señora, pero no condenan al que recibió. De acuerdo. Entonces el que recibió, feliz. La segunda línea estratégica tiene que ver con regulación y control, y esta línea tiene rápidamente pues, varios elementos. Una es el tema de fortalecimiento normativo de las rendiciones de cuentas. Esas rendiciones de cuentas donde el dirigente llama y convoca a todas las personas que están a su alrededor para que lo aplaudan, pues hombre, esto yo creo que se debe regular un poquito más. El control del gasto para esas rendiciones de cuentas, eso es importante, y la disminución en la discrecionalidad en la toma de decisiones. El ejemplo más clásico lo tenemos hoy en la unidad de gestión del riesgo, donde la discrecionalidad del señor Olmedo López era total y él decidía para usted tanto, para usted este contrato y para usted. Entonces, disminuir la discrecionalidad no significa que se aumenten los criterios o se disminuyan. Los controles. Sí, los controles no se van a quitar. Lo que sí se permite es, venga, que no sea una sola persona la que tome la decisión. Eso ya es una forma. Lo otro, esto sí que le va a doler a algunas personas, pero es una propuesta. Yo creo que las contralorías son un excesivo, digamos, muñeco muy grande para este país. Todas las contralorías municipales, las contralorías departamentales, la Contraloría General de la República. Entonces yo creo que hay que generar, jugar un poquito esa reducción de tanta contraloría con un NIT diferente, con un director, Se ha hablado antes de un Sí. tribunal de cuentas. Sí, y eso es lo que se utiliza. Por ejemplo, en Brasil el Tribunal de Cuentas es poderoso. En España también hay Tribunal de Cuentas. No tan poderoso ahora con Sánchez al poder, pero bueno. El tema de actualización tecnológica de la Contraloría y de las Contralorías antes de integrarlas es muy importante. No hay derecho a que uno llegue a un sitio de estos, una Contraloría o una personería, y uno ve un computador de 10, 12 años que tiene todos los virus del mundo, que no corre, que no tiene un software, cualquiera se puede meter. Obsolescencia de la administración. La obsolescencia es infinita. Entonces, esto es un tema que es importante. El otro, el tema del fortalecimiento de los planes de transparencia y ética pública que está establecido en la Ley 2195. Allí se determinó claramente que hay que hacer un programa, no un plan. ¿Qué significa programa? Indicadores, medidas de medición, gestión, evaluación, mejoras. Eso es lo que debería estar dentro del fortalecimiento. ¿Qué tal, qué bueno generar un premio al mejor plan de transparencia y ética pública del país? Que una entidad haga algo realmente bueno, no un Excel que cada 30 de enero lo mandan a que lo haga la secretaria, y no de mérito a la secretaria, simplemente que delegan y terminan presentando un Excel ante la Contraloría, porque esa es la obligación, y donde lo único que cambian son las fechas. Cambiarle 2021 por 2024. De acuerdo. En el tema de las veedurías ciudadanas, es muy importante aclarar la participación de las veedurías ciudadanas. Es muy duro para un veedor subsistir a punta de chismes, y solamente en este país los que pueden ser veedores tienen que ser pensionados, y eso que si ahorita empiezan a jugar con la pensión, quién sabe si puedan llegar a ser más veedores. ¿Porque no tienen acceso a la información o por qué? Porque es que los veedores tienen terminantemente prohibido recibir recursos. O sea, no Quedan pueden recibir impedidos. nada, ni siquiera por una fotocopia. Entonces, la ley dice que usted no puede financiar un veedor, que nadie puede financiar un veedor. Entonces, pero todo el mundo dice, Los amarran. fortalecemos las veedurías con capacitaciones. Entonces, eso realmente es parte del Y tema. la investigación requiere recursos. Requiere recursos. Sin duda alguna. Y obviamente está el tema de la Secretaría de Transparencia, que está dentro de regulación y control, que no tiene dientes para hacer nada. Eso es el segundo línea. Y la tercera, más rápido, que es la prevención, básicamente es un tema de educación. No existe
en este país solamente hay un programa de especialización en lucha contra la corrupción, que está en la Universidad Externado, valga la cuña, pero pues es la única. De resto no existen programas de ética y transparencia. De acuerdo. En el colegio acabaron con todo lo que tenía que ver con este tipo de cosas y de ahí para adelante ni se dijo. Uno siempre termina en eso, ¿no? En la educación, en que la educación es fundamental, que es la base del progreso del hombre, de la sociedad. Sin educación no hay nada. Siempre terminamos en lo mismo, en lo último que está mencionando. Y la mejor manera de prevenir es educando. Esa es la conclusión de las 3 líneas estratégicas que usted plantea, que la primera es la sanción, la segunda es la regulación y el control, y la tercera es y la la prevención. tercera es la prevención. Sí. O sea, Y así cambiamos la cultura contra la corrupción. ¿por qué ese proyecto que usted tiene allí, que le estamos mostrando a la teleaudiencia de puntos de vista aquí mientras usted habla, no ha sido aceptado por algunos estrategas de los candidatos presidenciales o a gobernaciones o alcaldías? Porque, doctor Luis, es que es muy sencillo. Este es un discurso que no es político. Este es un discurso muy técnico. Y mire, aquí tratando de resumir con el lenguaje español lo que hablábamos ahora, Sí. el latín, nos demoramos una cantidad de tiempo. Imagínese un político que llega y dice, tiene que dar un discurso de 10 minutos, saludar e irse y volver a dar otro de 10, no tiene tiempo para esto. Entonces, esa es una razón. La otra razón es que obviamente ninguno quiere tener una sanción social, que es la que más les duele realmente. Sí, supremamente. Porque la penal, pago 3 años en mi casa. En el caso del senador Mario Castaño, parece ser que fue más doloroso para la familia y para él, y que eso provocó o aceleró su muerte, si no fue que lo mataron, para Sí, que no siguiera esa es la hablando, duda. el impacto de la sanción social, o sea, los comentarios de que ya era la marioneta, el clan de Sí, las marionetas marionetas, y todo cosas de eso. esas por el estilo, que la misma cárcel que tuvo que pagar. Eso, Cargar con ese muerto de ser un corrupto es terrible, ¿no? claro, reducir el estado de las contralorías, aumentar el poder de los controles internos. Entonces son muchas cosas que tocamos acá que a la gente le parece, venga, esto es realmente algo muy complejo. Pero todo esto es viable, se puede hacer y se Y a puede manera de hacer. conclusión, estos programas que usted propone de cultura contra la corrupción no son generalmente aceptados porque son programas de largo alcance y son generacionales, o sea, de cambio generacional, de cambio de mentalidad de una generación a otra. Dice. Y a la clase política le interesa y a los gobernantes son 4 años y yo qué voy a hacer en 4 años. Doctor. Generalmente es cuando se comienza un programa de estos, el próximo alcalde, el próximo gobernador, el próximo presidente de la República. Tíreme eso a un ladito que yo voy con lo mío. Así es. Y otra cosa más grave, al sector privado tampoco le interesa mucho hablar de este tema. Usted lo está diciendo. Lo digo yo y lo digo con Yo lo- respeto. yo lo No es a todos, De acuerdo. pero tenemos que reconocer que los que actuamos en el sector privado también nos duele hablar de este Claro, y por eso Sor Juana Inés de la Cruz lo decía en estas palabras con las que queremos terminar el programa. ¿Quién peca más? ¿El que peca por la paga tema, el que paga. o el que paga por pecar? A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, a usted, doctor Juan Carlos Ramírez de España, muchísimas gracias por su tiempo, por las lecciones que esperamos sean lecciones para aprender de lo que debe ser la cultura contra la corrupción. Y hay mucho más, hay muchas más propuestas. Seguimos hablando, esta es la segunda Sí. vez que hablamos de lo mismo y creo que vamos a tener que seguir pero hay haciéndolo. muchas más. Gracias, Hasta doctor una Luis. próxima oportunidad.